Amigos de Camino Astral, bienvenidos una vez más a Bitácora un Alquimista. Les saluda Rich Osorno. Y bueno, ahora sí, primera de entrada, como pueden ver, tenemos nueva imagen aquí en YouTube. Vamos a tener ya algunos cambios virtuales y sobre todo visuales en todo lo que hacemos aquí en Camino Astral. Entonces, tense al pendiente porque se vienen muchas sorpresas. Y bueno, el primero es este nuevo layout que tenemos para Bitácora. También va a haber uno en Camino Astral, así que esténse al pendiente. Dos, hoy pues vamos a hablar un poquito acerca de qué son los incubos y los subcubos. Ya habíamos hablado de este tema, o bueno, yo ya se los había prometido desde hace bastante tiempo, porque este tema es un tema muy controversial, porque la leyenda viene de la Edad Media y la realidad es que no se sabe qué tan real es o qué tanto se usó para encubrir algunas cuestiones que pasaban naturalmente en el cuerpo humano en esa época. Y pues no es lo mismo decir, oye, tuve un sueño erótico con alguien, a un demonio me provocó un sueño erótico e hice algo malo, ¿no? E incluso ahorita voy a contar algunas leyendas que hay, porque híjole, hay cada cosa que se ha hecho en base a estos demonios, que bueno, ¿para qué les digo? Pero bueno, vamos a hablar hoy de estos dos demonios. Cabe aclarar que también voy a hablar un poco de la invocación y de cómo se manejan actualmente. Hay hasta rituales que se venden en páginas de ventas, ya lo hemos hablado. Entonces, vamos hoy a platicar sobre esto, así que prepárense, tómense un cafecito, pero bueno, a ver, es viernes, así que vayan por una chelita mejor o por algo para el calor, porque el calor está asqueroso. Y vayan a disfrutar de este programa de Bitácora un Alquimista. Les saluda Rich Osorno. Vámonos con el programa. Amigos, gracias por seguir aquí en Camino Astral. Y bueno, yo les vengo a contar de estos dos demonios. Hay una cuestión que tenemos que entender. Estos demonios, o sea, sí se mencionan de hecho en la Biblia. De hecho, se dice que la primera subcubo es Lilith. Ahorita vamos a hablar del por qué. Pero realmente no hay, o sea, estos demonios son entre comillas del medievo. O sea, sí hay registros anteriores de demonios que tuvieron relaciones con humanos, o bueno, en este caso todavía eran ángeles. Recordemos el libro de Enoch, donde Lucifer y sus ángeles tienen relaciones con mujeres humanas, y de esta relación nacen los famosos gigantes. Pero en este caso todavía eran ángeles, pero sí se supone que algunos ángeles o demonios ahora cayeron bajo la cuestión sexual, ¿no? O sea, caen sobre esta tentación. Ahora, tenemos dos. Como les dije, tenemos a los incubos, que proviene del latín incubus, que significa pesadilla. Estos básicamente son demonios masculinos, que lo que buscan es, pues son obviamente demonios con cuernos, con alas, con colita, y que tienen pues supuestamente un gran falo, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este lado, literal, es el lado masculino, pero también las mujeres tienen el suyo, que son los famosos subcubos, que son demonios femeninos, que en este caso vienen de esta raíz de sub, de abajo, de cubare, que es yacer, ¿no? O sea, viene esta cuestión pues muy del vientre, y básicamente son mujeres igual súper voluminosas, muy atractivas, muy llamativas, pues, porque, ojo, el objetivo de estos demonios, según lo que dice la demonología, es robar. En el caso de los incubos que son hombres, pues es tratar de robar o fertilizar a la mujer. ¿Ok? En el caso de los subcubos, que son las mujeres, pues es robar la semilla del hombre. Ahora, en esas épocas era mal visto, pero sí hubo relatos de hombres que fueron, que acusaron o que tuvieron alguna cuestión con un incubo supuestamente, y mujeres que tuvieron también con subcubos. O sea, obviamente, a ver, ahora, regresando un poco, todo esto también se cree que a un nivel psicológico era para reprimir el deseo sexual. Recordemos que en la Edad Media la cuestión reproductiva, la cuestión sexual no era por placer, tenía que ser meramente si solo querías tú procrear. O sea, si ibas a tener relaciones nada más porque sí, esto no funciona, necesitaba hacerlo con el objetivo de procrear, ¿no? Y de hecho incluso hasta había como ciertos rituales sociales, no esotéricos, rituales sociales, en donde literal pues el novio entraba en la chica. Ya voy a empezar con las abejitas y demás. Entraba en la chica
y el objetivo pues era no moverse demasiado, simplemente lo que querían era que el chico pues eyaculara dentro de la chica para que hubiera un embarazo, pero incluso pues se procuraba que hubiera el menor placer sexual porque era como una ofensa a Dios, ¿no? Entonces, literalmente eso era algo que se manejaba mucho, sobre todo en la alta alcurnia. En el pueblo pues no había tanto esta cuestión, aunque recordemos que en esta cuestión sí estaba la cuestión de la iglesia y el famoso derecho de pernada, ¿no? En donde la persona encargada del feudo se supone que tenía la obligación de pues tener la primera noche con la chica virgen que se acaba de casar del pueblo, porque era una forma de garantizar que pues iba a haber suficientes campesinos en el pueblo, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? También, pues obviamente monjes, monjas, sacerdotes, pues tenían esta cuestión. Es decir, pues eran humanos, al final de cuentas tenían un deseo reprimido sexual, ¿no? Porque no podían disfrutar de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que a veces, pues en las noches tenían sueños húmedos, sueños eróticos, que ojo, actualmente ya sabemos que son perfectamente normales, que son totalmente comprensibles y totalmente válidos, pero en ese tiempo era como de, estás pecando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo justificas para decir, oye, soñé con alguien que me gusta? Pues mejor es un demonio, se hizo pasar por alguien que me gusta y pues me hizo tener un sueño húmedo, ¿no? Entonces, esta era la justificación. Hay otras cosas, ahorita las vamos a ir hablando, pero hay otras cuestiones. Como les decía, estas figuras siempre, pues el objetivo es meramente sexual. Lo que ellos van a buscar, o lo que estos entes van a buscar, es tener esta parte de relaciones, pues sí, íntimas con el humano, ¿no? Que aparte, esa es otra cosa, porque aparte es algo pecaminoso, ¿no? Ahora, recordemos que en la Edad Media también hay muchas leyendas muy al tiro con esta cuestión. Y para eso pues voy a poner un ejemplo, el mago Merlín. ¿Qué es lo que pasa? La leyenda del mago Merlín dice que el mago Merlín fue incubado, o más bien fue procreado por una mujer humana que era una noble y un demonio, que en este caso, si bien el demonio no nos dicen quién es, pues sí se dice que es un demonio, que es un incubo, justamente, perdón, un incubo, que fue el que realmente, pues supuestamente embaraza a esta chica, y por eso Merlín nace siendo hijo pues de un demonio, y esto es lo que le daba sus poderes mágicos, supuestamente, ¿no? Porque aparte se decía que esta mujer, al ser una noble, era pura, era virgen, era casta, era una mujer como muy buena, y que pues fue como la venganza del demonio, ¿no? Que simplemente pues la embarazó y creó a este ser que aparte es un mago, que en ese tiempo era pues mal visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Ahora, en el caso eso es en el caso de los íncubos, ¿no? Que en este caso son los demonios masculinos, porque aparte obviamente pues era la forma también de justificar un poco este tema de, oye, es que resulta que hay una chica en el pueblo embarazada. ¿Quién es el papá? Quién sabe, mejor digamos que un demonio pues la poseyó, ¿no? Y la tuvo, y pues de ahí salió un bebé. Incluso pues era una forma de acusarlas de brujería en algún punto, ¿no? Ahora tenemos el otro lado. Los súcubos principalmente atacaban a monjes y a adolescentes. Qué casualidad, ¿verdad? Pero obviamente no solamente era especial, era exclusivo, ¿no? Porque aparte lo que ellos decían era que les robaba su energía vital a través pues del semen, ¿no? Entonces era esta parte. Ahora, también hay casos documentados de monjes siendo atacados por íncubos, casualmente, y monjas siendo atacadas por súcubos. O sea, es decir, pues ese deseo reprimido, a lo mejor desde un punto de vista LGBT, pues está al final de cuentas bien, pero en ese tiempo era un pecado terrible, ¿no? Recordemos que aparte en ese tiempo hasta reírse prácticamente era pecado. Ahora, hay varias cuestiones y hay varias cosas que se hicieron. Ahorita vamos a hablar de las teorías de lo que puede ser y de lo que pasaba, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso fue justamente en se me fue el nombre, un monasterio, en donde supuestamente, por ejemplo, ellos tuvieron una cuestión muy rara, y esto, ojo, tengan cuidado porque literal, si hay niños por ahí, aléjenlos. Creo que ya vieron que el tema no es para niños. Literal, por ejemplo, en este caso, había situaciones donde, por ejemplo, un monje tuvo una visión donde le decían que un demonio se le acercaba y le decía que iba él a engendrar al anticristo.
Entonces él se espanta y entonces va, le cuenta a sus hermanos monjes y todos dicen, sí, claro, todos estamos malditos en este monasterio. Entonces hacen un ritual, y por decirlo un ritual, es decir un ritual porque realmente fue una orgía, en donde todos los monjes pues reunieron pues, su semen, lo metieron en una botellita y de hecho lo tienen guardado en un relicario en donde está guardado, y según esto ese semen nunca debe de salir de ahí porque ese semen viene allá adentro el anticristo. Entonces háganme ustedes el favor. Entonces díganme ustedes si no estamos escondiendo algo, ¿va? O sea, si no estamos reprimiendo algo, ¿no? Es literal, yo creo que es mucho deseo sexual reprimido. Y bueno, al final del día, pues es una creencia que se dio, ¿no? Aparte, no solo eso, sino que también en el caso de las mujeres, incluso hubo algunas situaciones en donde las monjas no salían, porque eran monjas que habían tenido sueños con Lilith, y eran sueños, pues, lesbianos, pecaminosos. Entonces, pues literal, en ese caso era esta cuestión. Ahora, también cabe aclarar, digamos, obviamente centrándonos en la época medieval, que muchas veces estas chicas que estaban en estos monasterios y que tenían estos sueños, pues no eran más que chicas rebeldes, eran chicas pues ya con tendencias feministas que después se desarrollarían muchos años. Ajá, pero de momento era una pecadora, y cómo era posible que le gustaran las niñas, o cómo era posible que las cosas no fueran, o que la chica no se quisiera casar o no quisiera mantener relaciones con su esposo. Entonces también en ese caso era, es que un súcubo la está poseyendo y no la deja irse porque la tiene embelesada con sus encantos, ¿no? Obviamente pues sí hay confesiones de mujeres que dijeron que habían tenido a súcubos encima y la fregada, pero pues obviamente bastante bien propiciadas estas confesiones por los sacerdotes, ¿no? Porque obviamente si te están torturando, obviamente vas a querer hablar. Pero bueno, vamos a terminar este bloque aquí, vamos a hablar de las teorías, vamos a hablar de qué teorías hay sobre los incubos y sobre los súcubos, de lo que realmente pueden ser o de lo que realmente se escondía en esa época. Amigo, gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, a ver, hay que hablarlo desde diferentes puntos. Vamos a hablarlo de qué son. Obviamente, yo sí creo que existen estos demonios. Incluso si antes no existían, yo creo que existen. Y aparte, yéndonos a relatos como el libro de Enoch, pues creo bastante coherente que existan este tipo de entidades, este tipo de cuestiones. Entonces, a ver, dejemos una cosa en claro. Sí creo que existan demonios que se pueden alimentar de la energía sexual, y sí creo que funcionen para algunas cuestiones, porque al final de cuentas la energía sexual es una energía muy fuerte, ya lo hemos hablado en otro programa, ¿no? Ahora, actualmente se tienen muchas teorías de lo que pudo ser. Hablando de la Edad Media, ya les decía yo que era pues la forma de reprimir o de no decir que estaban teniendo sueños eróticos. Era como una forma de ocultar pues lo que realmente deseabas, ¿no? Y obviamente pues recordemos que los monjes sí era muy mal visto que tuvieran relaciones. Ahora sí hay muchos casos pues de monjas embarazadas y demás, ¿no? Porque aparte pues era una cuestión muchas veces delicada, ¿no? Incluso desgraciadamente, y esto es algo que incluso pasó aquí en México, durante muchos años en monasterios antiguos, pues han encontrado muchos bebés y muchos fetos en los muros, ¿no? Y no me voy tan lejos, en el claustro de Sor Juana se encontraron muchos cuando se hicieron remodelaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente estaba mal visto y cómo iba a ser, porque aparte, pues quienes entraban, pues los propios sacerdotes, eran los papás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero actualmente, ojo, aún se siguen, digamos, dando interpretaciones de súcubos. Ahora, actualmente ya no solamente se dice que son demonios normal. Por ejemplo, ya habíamos hablado de que uno de los demonios que se considera que entra en esta categoría es Lilith, que es, recordemos que en la leyenda de la Biblia, antes de tener a Adán a Eva, tuvo otra mujer que se llamaba Lilith, pero esta mujer se negó como a sobajarse ante Adán, y Dios la castigó y la mandó digamos, al mundo normal, ¿no? Al mundo mundano, y la expulsó del paraíso, y después le creó otra mujer de su costilla, que es Eva, ¿no? Entonces, esa es una. Por ahí también se dice que hay interpretaciones en India con Yakshini, que es un espíritu masculino, femenino, pero muy seductor y muy peligroso. En Alemania está el famoso Alp, que es un demonio que se posa sobre el pecho durante el sueño. De hecho, ahí más bien es una cuestión no tan sexual, sino es más bien como un demonio que te molesta, por decirlo de alguna manera.
y Mara en Escandinavia, que es un espíritu que causa pesadillas muy sexosas y se asocia a la parálisis del sueño. Ahora, ahí es a lo que voy. ¿Qué teorías se dan actualmente? Primero, pues el parálisis del sueño, ¿no? Creo que es una cuestión ahí medio delicada, porque ese tema pues no es per se que a fuerza tiene que ser esotérico. En algunos casos puede llegar a serlo, pero no forzosamente tiene que llegar a serlo así. Otra cuestión, alucinaciones nocturnas, y creo que todo nos ha pasado de repente despertar y que ves a alguien, o sea, estás todavía medio dormido, que ves a alguien parado enfrente de ti, o que ves algo que se mueve o algo, o que todavía no acabas de despertar y ves como que mezclas la realidad con el sueño. Ahí es donde entra esta parte. Obviamente también el deseo sexual reprimido. Desgraciadamente hay mucha gente que todavía reprime por religión, por creencias, incluso hasta por salud, reprimen un deseo erótico. Entonces podría venir también por ahí, o por un sueño erótico muy intenso. Se ha comprobado que los sueños eróticos pueden ser tan intensos que pueden parecer una relación real. O sea, tú puedes despertar pensando en que realmente sí tuviste una relación sexual con alguien, ¿no? Ahora, hay que entender que también sí existen este tipo de demonios. De hecho, hay invocaciones reales para esto. De hecho, si no mal recuerdo, y si no que me corrijan mis amigos de Carnulón, me parece que en las clavículas de Salomón hay un par de demonios enfocados a esa parte, ¿no? Obviamente, en este caso, se describen de diferentes formas. Ahora, yo en lo personal he tenido conocimiento de un caso de un incubo. En este caso fue un incubo. ¿Ok? Ya les he contado un poco la historia, se las cuento rápido nada más por si alguien no la ha escuchado antes. Teníamos una conocida a la que le leíamos las cartas y ella decía que en las noches un ángel venía con ella a tener relaciones sexuales con ella. Dice que eran unas cosas así increíbles, dice que eran unas relaciones brutales, ¿no? Que ella sentía así como en el paraíso, ¿no? Pero en algún momento, que era un hombre aparte súper guapo, así súper bien, ¿no? Entonces en algún momento una de mis amigas le pregunta, oye, ¿seguro que eso es un ángel? No, que sí. Dile, a ver, si es un ángel, la próxima vez que se te aparezca, dile que te diga su nombre. Entonces ya pasó un tiempo y un día nos habla y nos dice, es que ya pasó, se apareció, le pedí que me dijera su nombre y dice que el ser se quedó callado y que se enojó y que le cambió la cara y se hizo una especie de demonio. Entonces era un súcubo. Ahora, perdón, un incubo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues le estaba chupando o le estaba quitando energía. Probablemente esta persona, no la conozco tan a fondo, pero probablemente haya tenido mucha energía sexual. Ahora, en los grimorios se dice que sí se puede poner, que son muy hermosos, pero que son como aterradores a la vez. Y obviamente en este caso se decía que entraban en los cuartos, que entraban sin hacer ruido y que sentías como si un peso se te posara encima, ¿no? Incluso se tenía mucho miedo, y sobre todo esto es algo que saqué de Malleus Maleficorum, ese libro maldito de los dominicos en donde se dice las cosas que te hacen bruja o brujo, y se decía que los íncubos podían crear vida, o sea que podían embarazar a una mujer, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es las huellas? O según el Malleus Maleficorum, las huellas que te dejaba un incubo era primero, pues que se creía que te dejaban sueños turbios, o sea, sueños pues, eróticos, cansancio inexplicable, que la gente estaba pues, como si hubiera dormido, embarazo sin padre, ahí se los dejo de tarea, y en casos extremos, locura o hasta llegaban a matar gente, ¿no? Se decía que incluso, como les decía, podían fecundar. Ahora, esa es otra, porque también se dice que no todos los incubos tienen como esta cuestión de engendrar, pero algunos sí. Y de hecho hay una cuestión porque algunos se dice que los incubos no podrían engendrar. Entonces lo que la gente empezó a inventar o empezó a contar es que los incubos, digamos, los sucubos robaban el semen de los hombres, se los daban a los incubos y los incubos se encargaban de depositarlos en la mujer, y entonces por eso eran embarazos que, ay, quién sabe quién es el padre. Probablemente el padre sea un demonio. Esa era la descripción, ¿no? Ahora, en el caso de los súcubos, se decía que también tenían formas de doncellas voluminosas, muy bonitas, increíblemente. Y ojo, sobre todo a estas doncellas les gustaba explotar el deseo carnal, ¿no? O sea, el deseo que tenía la persona. Si la persona tenía un fetiche, pues lo explotaban. Yo creo que el mejor ejemplo en cine actual que podemos decir de un incubo son las novias de Drácula. Sé que son draculinas, sé que es otra cosa, pero creo que es lo que más acercaría a la descripción que nos dan sobre los incubos, que diga, sobre los subcubos, perdón.
¿va? En este caso se dice que entraban los sueños de los hombres con un susurro. Aquí no se sentaban en el pecho, no oprimían a la chica, sino más bien era un susurro, una silueta suave en el fuego y un perfume que dicen que era así como que lo olías y que te encariñabas con la chica, ¿no? Se decía que una vez que el hombre despertaba, despertaba exhausto, con taquicardia, y con el corazón débil y con la conciencia manchada. Todo esto recordemos que son datos del Malleus Maleficorum. Y tomaban, en este caso, la semilla del hombre, no por deseo carnal, o sea, no es porque les gustara el hombre, sino porque se dice que bajaban con ese, o sea, ya que se llevaban la semilla, bajaban con ella al infierno y con esa engendraban más demonios. O sea, aquí es como de, pues ya les robamos su semilla, ahora vamos a hacer más demonios, ¿no? Y sobre todo porque era usurpar el poder vital del alma masculina en este caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llegar al meollo de este asunto, vamos a hablar un poquito sobre el cómo supuestamente puedes invocar a un incubo. Hay muchas formas, yo he oído muchos rituales, quiero aclarar, nunca he hecho ninguno, pero bueno, hice uno, y fue por curiosidad y creo que no salió, creo. Pero sí tuvo otras consecuencias. Ahorita vamos a platicar de eso. Pues amigos, muchas gracias por seguir acá. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre cómo invocarlos. A ver, primero, sí quiero dejar en claro y desde ahorita hacer el spoiler de esto es bajo su responsabilidad. No quiero que al rato me digan, ya invoqué y no era un incubo, era otra cosa. No lo haga, compa, ¿ok? O no era un subcubo, era otra cosa. Porque aparte, cuando los invocas, les das entrada y ya no es tan fácil sacarlos. No voy a dar el ritual completo, si quiero dejarlo en claro de una vez, no se me vayan a emocionar. Simplemente voy a dar como los pasos. Y estos pasos son sacados de libros medievales, ¿va? Voy a agregar algunos pasos que yo en mi caso he investigado y que sé que con el tiempo también se han agregado pues con el estudio de la magia, ¿no? Primera, pues obviamente se traza un círculo, ¿no? Recordemos que todo ritual primero tiene que tener un círculo de protección para que nada entre o en este caso para que nada salga, ¿ok? Puede ser con sal, puede ser con tiza me refiero a gis, puede ser con incluso con sangre. Puede ser sangre humana o sangre de animales. Obviamente procuren no hacerlo, ¿no? Ahora, en el suelo, dentro del círculo se escriben algunas cuestiones, ahí sí nos voy a decir cuáles, pero se escribe el nombre del demonio que se quiere invocar y los signos planetarios o los signos de sigilo que se utilizan, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado de a quién invocamos, ¿ok? No vayan a tratar de invocar a alguien que no. Se dice, esto sí creo que es un mito, pero se dice que lo ideal es hacerlo a las 3 de la mañana. Recordemos esta cuestión de que el velo de los mundos a las 3 de la mañana está más ¿cómo se llama? Más, digamos, transparente y se puede pasar, ¿no? Y, ojo, aquí en contrario a lo que se dice, se pide que no sea una luna llena, sino una luna nueva, es decir, que la luna, por decirlo así, esté negra. Y esto ayuda porque se dice que es como una entrada al vacío y es oscuridad, ¿no? Ahora, las ofrendas. Aquí hay un tema de discusión, porque unos dicen que la ofrenda, que se deben de poner dos ofrendas. La ofrenda de la persona que está invocando, es decir, puede ser ropa íntima, puede ser vello púbico, puede ser propio semen, puede ser incluso fluidos de la chica. Entonces se pueden usar, pero también se dice que si lo quieres para que este ente o este ser vaya a atraer a otra persona, también tienes que tener lo mismo de la otra persona. Y incluso si hay de la otra persona, pues lo tienes que tener como entrelazado, ¿va? O sea, amarrado, pues, ¿va? Ahora, también se dice que puedes poner algunos perfumes o lociones que ayuden pues a hacer esta cuestión y una vela negra y una vela roja. Ok, esto es importante porque la vela negra pues obviamente es porque estás invocando a un ser de oscuridad y la vela roja es porque al final del día pues estás pidiendo una cuestión de pasión. Ahora, aquí yo tengo varias versiones y la verdad es que yo en lo personal no he experimentado per se alguna, pero sí he estado cerca de algunas. No por mí, sino por otras personas que lo hicieron. ¿Va? Primero, la invocación puede ser en este caso verbal, es decir, en algunos grimorios, en algunos libros puedes tener invocaciones verbales, ¿no? En este caso pueden ser en latín o en algún otro idioma. Ahí sí, la verdad, yo creo que el idioma vale gorro, no creo que se dé, ¿no? En este caso puedes invocar a este ser y pedirle algo. Ojo, esto sí lo dejo en claro y esto es porque es lo básico de cualquier ritual. Sean claros con lo que quieren.
Si estoy invocando a un incubo no es nada más, o a un subcubo nada más para que venga y me dé show y me haga un show solo para hombres o solo para mujeres. Si lo estoy invocando es porque algo quiero, y en este caso son seres sexuales, pues por ahí viene la cosa. Ahora, sí sean muy claros. Oye, quiero tener algo con tal persona. Ajá. Ojo, se cobran estas cosas, tengan mucho cuidado, ¿va? Entonces, a ver, aquí hay varias teorías. Primero hay unos que dicen que solamente es eso, acabas el ritual, guardas todo en una cajita y se acabó. Pero yo sí he oído casos donde pues el ritual va más allá. Y el ritual llega mucho más a fondo. Y en estos casos pues he oído de 3 formas que lo hacen. Hay personas que lo hacen ellas solas. Pues en este caso se hace una cuestión dentro del círculo de masturbación, porque se dice que esta energía atrae a estos entes. Entonces sí, se dice que algunos incluso llegan a usar su propia semilla para para que acabe dentro del ritual y sea parte de, ¿no? 2, hay personas que tienen pareja, y sí hay documentados rituales donde pues digamos que tienen relaciones dentro del círculo. Entonces pues ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay gente que dice que así, e incluso, y que este es el que yo considero más peligroso, pues hay personas que creen, y esto sí creo que es creencia pues por Hollywood, que pues forzando a una persona dentro del círculo atraes más fácilmente a estas entidades. Desgraciadamente, recordemos que hay gente demasiado fanática y demasiado supersticiosa que llega a hacer este tipo de cosas, ¿no? Se dice que esa noche tú debes de irte a dormir, de preferencia desnudo, a la cama, y que en la noche la entidad, dependiendo de lo que hayas pedido, se va a manifestar en tus sueños, en visiones, o incluso en algunos casos, que creo que sí hay 2 o 3 documentados, se ha llegado a manifestar físicamente, ¿ok? Se ha llegado a manifestar, digamos, pues literal, se ve la entidad y viene a preguntar qué quieres y qué es lo que estás trabajando, ¿no? Ahora, hay algunas personas que a estos rituales les agregan algunas cuestiones como sangre, ¿ok? Y ojo, algunos sí sangre así como de, ay, sí, mi dedito y pum, sangre, porque se dice que como es energía vital, tú con esa sangre estás gobernando a la entidad. O sea, tú con esa sangre puedes decirle a la entidad, al único que vas a obedecer es a mí. Hay incluso en algunos casos que está documentado que le ponen sangre menstrual. También llega a ser parte de... Ahora, se dice que cuando llega a aparecerse uno de estos entes en la habitación, regularmente en la temperatura baja hay ciertos olores fuertes, pero obviamente no los detecta la persona que está bajo el embrujo, porque él detecta algo agradable. Y se dice que puede dejar marcas, o sea, que una forma de comprobar que a lo mejor invocaste al ente, pero no te acuerdas del sueño que tuviste con el ente, es que amanezcas con rasguños, con moretones, con mucho agotamiento, o incluso sentirte así como drenado, así como si te faltara agua, tal cual, ¿no? O sea, que te dejaron chupado, básicamente, ¿no? Entonces se dice que estas son formas de hacerlo. Ahora, yo, por ejemplo, he oído de casos en donde, por ejemplo, cuando se le va a invocar, o sea, un ejemplo, yo voy a invocarle la entidad a otra persona, se pide que el objeto con el cual uno se va a excitar sea un objeto personal de la persona, o sea, una foto de la persona. Ok, se llega a pedir esto. No siempre, o sea, ojo, no siempre lo piden así, pero sí he oído casos de ese tipo de cuestiones, ¿vale? Ahora, si ustedes lo quieren hacer es bajo su propia responsabilidad, sí hay que dejarlo en claro. Y yo no recomiendo hacerlo, porque el problema es que sí, los invitas y entran y están contigo, pero cómo los regresas por donde vinieron, ese es el problema más grave. Entonces, por favor, esto se los cuento, es como con meramente fines informativos. Procuren no hacer este tipo de acciones, ¿vale? Amigo, gracias por llegar al final de esta bitácora. Pues la verdad es que era un tema que me habían pedido mucho, era un tema que ya teníamos tiempo queriendo hablar. Entonces, pues espero les guste este programa. Voy a ponerles ilustraciones acá junto, de este lado, perdón. Y pues espero no invoquen nada, por favor, nada más con fines informativos. Al revés, cuídense y no solo no invoquen demonios, sino y tengan mucho cuidado con qué invocan, y sobre todo para qué los invocan. Yo he oído demasiados casos de gente como que, oye, ¿por qué invocaste tal cosa? Ah, porque estaba aburrido, bro. O sea, sí, pero no es la forma de quitarte el aburrimiento. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esta información. Los saluda Richo Sorno. Nos vemos en la próxima semana con otra bitácora de un alquimista. Por hoy sería todo, así que vámonos. Muchas gracias.